El alto el fuego está por terminar y todos se están preparando. Pero esta vez no es una respuesta normal. Es algo mucho más grande. Lo que viene podría cambiar el equilibrio global, y esto apenas empieza. Para efectos de decidir si vamos o no a combatir, eso probablemente es correcto. Ahora bien, lo que estamos viendo aquí no es casual. Creo que el presidente Trump intentaba, una vez más, calmar los mercados. Y no es la primera vez que lo hace. En varias ocasiones ha hecho afirmaciones que, siendo francos, no eran ciertas, especialmente sobre la posibilidad de que la guerra terminara pronto. También insistió en que Irán estaba desesperado por negociar, cuando en realidad no lo estaba. Y esto no es un detalle menor, porque ese tipo de mensajes construyen una percepción, la idea de que Estados Unidos estaba ganando este conflicto en el Golfo Pérsico. Pero esa narrativa no se sostiene. La realidad es otra, y por eso, en este punto, todo indica que no habrá negociaciones. El alto el fuego expira a las 3 de la mañana, hora de Irán, y eso cambia completamente el escenario, porque los iraníes ya se están preparando, no solo para un nuevo ataque, sino para la posibilidad de que ese ataque ocurra incluso antes, y eso introduce una variable crítica. A partir de aquí, cualquier declaración que salga de la Casa Blanca debe analizarse con cautela. En muchos casos, parecen diseñadas más para calmar a la opinión pública y estabilizar los mercados que para reflejar la situación real. Pero esa fase probablemente ya terminó. Ahora bien, este patrón en Trump no es nuevo. Existe una tendencia clara a declarar victoria, sin importar lo que ocurra sobre el terreno. Lo vimos en Yemen, y lo hemos visto en múltiples escenarios. Siempre hay una victoria declarada, independientemente de los resultados reales. Pero eso nos lleva a una pregunta mucho más importante. ¿Cómo se va a librar esta guerra realmente? Si los reportes que estamos viendo son correctos, la cantidad de misiles utilizados ya representa una porción significativa del arsenal estadounidense, y aquí aparece una limitación evidente. ¿Hasta qué punto es sostenible mantener este nivel de intensidad? Porque esto no es un conflicto de baja escala. Estamos hablando de un uso continuo y elevado de recursos estratégicos. Entonces surge el dilema. ¿Se intentará reducir la intensidad del conflicto? ¿Se optará por una guerra prolongada pero más limitada? ¿O se considerará una escalada hacia una invasión terrestre? Porque lo que está claro es esto. No parece viable sostener otros 40 días de este mismo ritmo de combate. Ahora bien, antes de responder directamente a esa pregunta, es necesario ampliar el marco y observar el conflicto desde una perspectiva externa, desde el punto de vista del resto del mundo, porque eso cambia la lectura. Hoy cada vez más actores internacionales perciben a Estados Unidos como una potencia que busca imponer su voluntad a escala global, no solo influir, sino dominar. Y en ese contexto, Irán ha tomado una decisión estratégica. Ha decidido resistir y el mundo entero está observando el resultado, porque lo que ocurra aquí tendrá implicaciones mucho más allá de la región. Ahora bien, Estados Unidos siempre ha tenido la capacidad de proyectar poder. De hecho, desde finales del siglo XIX, esa ha sido una de sus características centrales. Ya en la época de Theodore Roosevelt, con la llamada Gran Flota Blanca, se estableció esa lógica, la capacidad de intervenir más allá del hemisferio occidental. Durante la Guerra Hispano-Estadounidense, se envió una flota a Manila, en Filipinas. Se derrotó a la flota española, pero surgió un problema inmediato. No había fuerzas terrestres disponibles para consolidar la victoria, y eso obligó a esperar refuerzos. Ese episodio dejó una lección estructural. Desde entonces, Estados Unidos no ha sido una potencia defensiva, ha sido esencialmente una potencia ofensiva, una potencia diseñada para proyectar fuerza más allá de sus fronteras naturales. Pero Irán es lo contrario. Irán es una potencia estructuralmente defensiva.
Su gasto militar es mínimo en comparación, quizás un 1 o 2% de lo que gasta Estados Unidos. Y su inversión no ha estado orientada a la proyección global, sino a la defensa interna. Esto contradice, por cierto, gran parte de la narrativa dominante en medios occidentales. Irán no tiene capacidad real para proyectar poder a gran distancia. No puede operar eficazmente más allá de su entorno inmediato, y eso define su postura estratégica: defensa, no expansión. Ahora bien, cuando se comparan ambas posiciones, la diferencia es evidente. Por un lado, Estados Unidos opera a más de 67.000 millas de su base logística. Depende de líneas de suministro largas, complejas, vulnerables. Por otro lado, Irán opera dentro de sus propias fronteras, con acceso directo a sus recursos y sin necesidad de extender su logística. Esto genera una ventaja clara, lo que en términos deportivos se llamaría ventaja de local. Y esa ventaja no es menor. Pero hay algo más. Irán ha invertido en un tipo de guerra diferente, una forma de combate que cambia las reglas del juego. Y aquí es donde el análisis se vuelve más interesante, porque esta nueva capacidad ha llevado a Estados Unidos a una situación que recuerda al frente occidental en 1914-1915, donde cualquier movimiento era detectado y rápidamente neutralizado. Hoy ocurre algo similar. Si una fuerza intenta moverse contra Irán, es identificada casi de inmediato y luego es atacada desde distancias que van entre 500 y 1.000 millas. Eso complica enormemente cualquier operación ofensiva, especialmente cuando dependes de poder aéreo y naval, porque implica algo muy concreto. Cada ataque requiere mover recursos a gran distancia, repostar, rearmar y volver a desplegar. Todo eso consume tiempo y recursos. Irán, en cambio, no enfrenta esas limitaciones. Y además, muchas de sus instalaciones críticas están bajo tierra, protegidas, difíciles de destruir. Ahora bien, ese es el panorama actual. Y con ese contexto, la pregunta vuelve a aparecer: ¿qué podemos esperar que ocurra ahora? Ahora bien, si alguien plantea llevar el conflicto al estrecho de Malaca, eso no es una extensión menor. Sería, en términos prácticos, una forma directa de involucrar a China. Y eso, por sí solo, ya configura un escenario de alto riesgo. No es simplemente ampliar el teatro de operaciones, es transformar la naturaleza del conflicto, porque en ese punto dejaría de ser regional. Ahora bien, lo que se percibe cada vez con más claridad es una preocupación creciente a nivel global, particularmente en Asia, pero no solo allí. Existe una sensación de que el orden internacional, tal como lo conocíamos, está siendo erosionado. Y aquí hay un matiz importante. Siempre ha habido violaciones del derecho internacional, pero al menos existía una narrativa, una justificación, un intento de mantener cierta apariencia de legitimidad. Ahora, eso parece haberse debilitado. No se oculta, se desafía abiertamente. Y eso introduce un cambio estructural. Entonces surge la pregunta: ¿estamos ante un desmantelamiento deliberado del orden global? ¿O es simplemente una consecuencia de dinámicas que ya no se pueden contener? Ahora bien, si observamos las reacciones internacionales, hay algo que destaca: un nivel de empatía hacia Irán que no se había visto antes. Y eso no es casual, responde a una percepción, la idea de que se está enfrentando a una presión desproporcionada. Ahora, tomemos el caso de India. India se ve a sí misma como conectada directamente al Golfo Pérsico, como si existiera un cable económico, un extremo en Mumbai y el otro en los estados del Golfo. Ese flujo ha sido interrumpido y eso no estaba previsto, porque durante décadas nadie consideró probable que ese suministro se detuviera. Pero no es solo energía. India mueve alrededor de 180.000 millones de dólares anuales en comercio con la región, y eso amplifica el impacto.
Además, India ha sido tradicionalmente un defensor del orden internacional y del uso limitado de la fuerza. Por eso, la reacción ante la intervención estadounidense ha sido de sorpresa, porque desde esa perspectiva, esto no responde a una necesidad directa, sino a una dinámica impulsada por terceros. Y aquí aparece un punto clave. Sin Israel, probablemente este conflicto no existiría. Esa es la lectura que muchos hacen. Ahora bien, también hay un elemento histórico que rara vez se menciona. Tras los ataques del 11 de septiembre, millones de iraníes salieron a las calles, encendieron velas, mostraron solidaridad con Estados Unidos. En ese momento existía una oportunidad, una posibilidad real de acercamiento, pero esa oportunidad no se desarrolló, y eso marcó el rumbo posterior. Además, Irán colaboró en escenarios clave, en Afganistán, en Irak, incluso en la lucha contra ISIS. Milicias chiíes, apoyadas por Irán, combatieron junto a fuerzas occidentales, liberaron territorios, protegieron minorías, pero todo eso quedó fuera del relato dominante. Ahora bien, la narrativa actual está profundamente influenciada por otro factor, la agenda regional de Israel, Gaza, Cisjordania, Líbano. Todo forma parte de un mismo marco, y en ese marco, la presión sobre Irán se vuelve central. Ahora, esto se conecta con otro cambio estructural, el sistema del petrodólar. Durante décadas fue un pilar del sistema económico global, pero hoy ese sistema está debilitado y probablemente no volverá a su forma original, porque las condiciones que lo sustentaban han cambiado. Estados Unidos ya no puede sostener el mismo nivel de presencia, y el costo de hacerlo es demasiado alto. En ese vacío surge otro actor, China, con capacidad financiera, con interés estratégico y con menor exposición militar. Ahora bien, esto no ocurre en aislamiento, tiene efectos en otros frentes, particularmente en Europa, donde la situación es cada vez más inestable. Hay tensiones energéticas, falta de sistemas de defensa, retrasos en suministros militares y una creciente desconexión entre liderazgo político y realidad operativa. Al mismo tiempo, se observa una intensificación del discurso, más confrontación, más retórica, pero menos capacidad real, y eso genera una disonancia, porque se insiste en objetivos sin los medios para alcanzarlos. Ahora, si analizamos el caso de Rusia, la situación también es compleja. Durante años se ha construido una narrativa sobre sus intenciones, pero esa narrativa está empezando a perder fuerza, especialmente frente a la crisis energética en Europa, y eso podría tener consecuencias políticas, cambios de gobierno, reconfiguración de alianzas y un replanteamiento estratégico. Ahora bien, Putin ha mantenido una postura contenida, ha limitado el uso de fuerza, a pesar de tener capacidad para escalar. Eso no es menor, porque indica una decisión consciente, pero esa contención no es infinita. Y eso introduce otra variable, el riesgo de una escalada no controlada. Ahora, en Europa, la percepción del riesgo ha cambiado. Se ha perdido el temor a la guerra, y eso es preocupante, porque indica una desconexión con la realidad del conflicto moderno. Ahora bien, eventualmente, es probable que surjan nuevos liderazgos, más pragmáticos, más alineados con la realidad, y eso podría abrir una vía de estabilización, pero no será inmediato. Ahora, hay otro elemento que no se puede ignorar, la situación interna en Estados Unidos, donde existe una creciente sensación de desconexión, de falta de representación, de decisiones que no reflejan la voluntad pública, y eso también forma parte del contexto, porque influye en la capacidad de sostener políticas exteriores complejas. Ahora bien, Trump en este escenario muestra patrones conocidos: negar, atacar, reformular resultados como victorias. Ese enfoque puede tener utilidad táctica, pero a largo plazo genera desgaste y limita la capacidad de adaptación, porque impide reconocer errores, y sin ese reconocimiento no hay corrección. Ahora,
Esto no es solo una cuestión de liderazgo, es un problema estructural, un sistema que sigue operando bajo supuestos antiguos, en un entorno que ha cambiado, y ese desfase es lo que estamos viendo reflejado. Ahora bien, si hay una conclusión que emerge, es esta. El sistema internacional está en transición hacia una estructura multipolar, donde ninguna potencia puede imponer su voluntad por sí sola, y eso implica ajustes, conflictos, reequilibrios, pero también oportunidades, porque obliga a redefinir reglas, a renegociar espacios y a aceptar límites. Ahora, la cuestión es cómo se gestiona esa transición, porque de eso dependerá si el resultado es estabilidad o un periodo prolongado de conflicto. Esto no ha terminado. Lo que estamos viendo es solo una fase inicial. Las decisiones que se tomen ahora van a definir el equilibrio global durante años. Y lo más inquietante es que todavía no está claro quién tiene realmente el control. ¿Estamos ante una estrategia calculada para reconfigurar el poder global o frente a una escalada que ya nadie puede contener? ¿Irán está resistiendo con ventaja estratégica o solo está ganando tiempo antes de un golpe mayor? ¿Este conflicto va a consolidar un nuevo orden multipolar o va a desatar una crisis mucho más amplia e inestable? Esto no es tan simple como parece. Quiero saber cómo lo ves tú. Deja tu análisis en los comentarios y comparte este video con alguien que esté siguiendo este conflicto.